Que el Señor nos bendiga. Les saludo en el amor de Cristo en esta mañana de día domingo, esperando que el Señor pueda compensar con su gracia, con su favor, con su poder, un día más de nuestras vidas. Siempre repito que lo importante es que a las 00 de la noche Dios ya renovó la misericordia completa, a cabalidad, al 100% para todos nosotros. Así que saludo en el amor de Cristo a nuestra iglesia, a toda nuestra congregación, a nuestros pastores, a nuestros amados pastores, Erika Altamirano, Manuel Morales, a nuestro obispo Luis, junto a su esposa Hilda Calderón. Un privilegio para nosotros poder tener esta mañana un nuevo estudio bíblico. Les voy a invitar a que podamos orar al Señor, colocarnos en comunión, desajenando todos los pensamientos, todas las preocupaciones, todo lo que nuestro corazón constantemente, cuando hablamos de corazón, hablamos de nuestra mente, está preocupado en las infinidades de actividades que debemos sacar diariamente. Así que vamos a solicitar al Señor colocarnos en comunión para este tiempo que sea destinado al estudio de su palabra, que nos edifica de la forma que nos complementa como iglesia, como cuerpo de Cristo y como personas individuales en la fe. Así que le pido me pueda acompañar. Gracias, Señor, te damos en esta hora porque tú eres Dios soberano. Eres el Dios que mira todas las cosas, el que nos sostiene. Eres el Dios perfecto, el 100% juez y el 100% amor. Esa dualidad, Señor, que te hace tan perfecto, que no podemos, Señor, nosotros desconocer de tu grandeza. Gracias porque un día recorriste en tus hombros un madero de cruz con un sufrimiento y una carga que no podía ser igualada. En esa carga estaban todos mis pecados, mis transgresiones, así también la de mis hermanos y todo aquel que se conecte, Señor, en esta escuela, en este estudio bíblico. Señor, gracias porque tu favor es tan solemne, tu gozo es tan sustentable, porque nos permite, Señor, tener consuelo, aun cuando humanamente las situaciones son de no seguir adelante, pero tú, buen Dios, que abres los caminos, abres el mar de par en par, tienes para nuestra vida tanto favor. Gracias, gracias por ese sacrificio en el madero de cruz. Rogamos en este momento nos puedas unir fuertemente como cordel de 3 hebras a tu cruz, a tu Espíritu Santo, para poder, Señor, estudiar de la forma más accesible tu palabra, Señor. Te ruego por cada uno de estos jóvenes, por esta clase de jóvenes. Permite, Señor, que sea edificante tu palabra en su corazón, sea guardada como el galardón y el tesoro más apreciado de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 9 del estudio del libro de Primera de Corintios. La clase pasada fue de Corintios 8, donde Pablo, en una sucesión de enseñanzas, está a la iglesia de Corintios pudiendo dirigir y señalar cuál es el correcto camino, el agradable, el favorable a los ojos de Dios. Y nos encontramos que en el capítulo anterior Pablo estaba señalando cuáles eran nuestros límites de la libertad en Cristo, no referidos a restricciones, sino a la conveniencia de cómo debíamos actuar como hijos de la fe para que aquellos que venían llegando recién a la fe y estaban débiles, no con el conocimiento vasto de la palabra, fueran un motivo de que nosotros, teniendo conocimiento, pudiéramos ser piedra de tropiezo para ellos. Básicamente el capítulo 8 nos hablaba de esos límites que eran favorables para el crecimiento de la obra, para sobre todo el amor al prójimo, tenerlo en prioridad y poder abstenerme a ciertas actividades o actitudes en favor de aquel que venía llegando recién a la fe. En el capítulo 9 tenemos básicamente 4 puntos de los que enfatiza Pablo, donde los iremos estudiando de la manera más simple posible.
Esto se encuentra en 1 de Corintios, capítulo 9, y daremos estudio a los primeros 6 versículos, donde se resume en que Pablo comienza a hablar sobre su libertad de apóstol, su libertad de decidir frente a situaciones que estaban convocadas según la ley para aquellos que eran apóstoles. Hacemos la introducción en que Pablo en los primeros 2 versículos hace preguntas retóricas, preguntas que sin que diga la enseñanza sí, se consideran que Pablo estaba haciendo estas preguntas retóricas porque la respuesta evidentemente era sí. Entonces nos encontramos en el capítulo 9, en el versículo 1, donde empieza Pablo a dar un discurso lleno de preguntas. Dice, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús en el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Entonces, para contextualizar, habían iglesias que estaban cuestionando el apostolado de Pablo por distintas cosas. Una era por su decisión a no ser mantenido por la obra, a no tener un apoyo financiero y ser sostén económico con respecto a la obra en la vida de Pablo. Vamos a revisar más adelante por qué él toma esa decisión de no ser sustentado por la obra. Pero ese era un cuestionamiento que se le estaba haciendo a Pablo de por qué, si la iglesia había sostenido económicamente a otros ministros, por qué él rechazaba vamos a decir, este favor que tenía el derecho que tenía el ministro por ser sustentado por la obra. Otro cuestionamiento que se hacía a Pablo en algunas iglesias era que para ser apóstol había una solicitud que era primordial, que era haber sido testigo de la resurrección de Jesús. Entonces ahí Pablo, en cierta medida, empieza a dar fundamentos al cuestionamiento que se le está dando. Ese es el contexto de este capítulo en los primeros versículos. Entonces, cuando a Pablo se le empieza a cuestionar, él empieza a decir, yo soy libre en mi decisión de ministro de la palabra y la obra de Dios. Y empieza a decir, mi mayor carta de presentación no son ustedes mismos, que habiendo estado en un tiempo por un camino que no era el correcto a lo que Dios tenía para ustedes como iglesia, hablábamos de la inmoralidad, de las contiendas, de las envidias, de las murmuraciones que tenía esta iglesia. ¿Y hacia dónde estaba siendo enfocada? Pablo dice, no tengo yo la libertad de decidir mi condición como ministro de Dios y ustedes no son mi mayor carta de presentación. Son ustedes los que han sido ministrados y Dios ha respaldado esta obra. Así que, por tanto, yo tengo la decisión, tengo la autonomía, la libertad de decidir. Entonces ahí Pablo en el versículo 4 vuelve a hacer otro tipo de preguntas y dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles, refiriéndose a que tenían derecho ellos como evangelistas, como portadores de la palabra de Dios, sabiendo que se transportaban de un lado a otro, que eran los primeros evangelizadores, cómo ellos no tenían la decisión de poder decir, yo estoy con mi esposa y mi esposa también es creyente. Entonces Pablo empieza a hacer una sucesión de preguntas para que ellos pudieran reflexionar que el enfoque que estaban dándole no era 100% correcto. Luego dice, en el versículo 5, dice, no tenemos derecho a tener una hermana como mujer, como los otros apóstoles. En el 6 dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Entonces aquí Pablo con estas preguntas estaba haciendo la afirmación de que todo ministro de la palabra de Dios debía ser mantenido, sustentado por la iglesia, por ese cuerpo de Cristo, para que esa persona que llevaba la enseñanza y la instrucción, la palabra de Dios
a las naciones, a los pueblos, a las ciudades, a las localidades, tuviera la libertad 100% de dedicarse a la obra. Bien, entonces, cuando empieza con este cuestionamiento, Pablo empieza a dar su defensa, una defensa con un tono un poco jurídico, de decir, este cuestionamiento que ustedes me están haciendo, yo lo voy a responder de la forma más solemne que tengo, como si yo estuviera en un tribunal siendo juzgado por ustedes. Y ahí entramos a un nuevo estudio que va desde el versículo 7 al 14, donde él empieza a dar el principio fundamental de por qué decide el no ser mantenido por la obra, sabiendo que él se dedicaba a la construcción de carpas. Él hacía, junto a su equipo de trabajo, Priscila en este caso también, hacía carpas y por eso él sustentaba, por esa labor sustentaba su vida, sus quehaceres, no era por la obra. Entonces, dice, hubieron sacerdotes judíos que ni siquiera pagaban los impuestos. Habían ministros que daban su preferencia, no era el evangelizar, sino era el buscar el beneficio de ese sustento, la riqueza, era el mal empleo de esos diezmos que le daba el pueblo para sostenerse, colocando en prioridad el beneficio material antes que el objetivo principal, que era el galardón de ser portadores del Evangelio y hacer adeptos a Cristo. Entonces Pablo dice, en primer lugar, en el versículo 7, él continúa con sus preguntas retóricas, dice, ¿acaso el soldado a quien sirve no es sustentado por el Estado, por el ejército a quien sirve? Luego dice, ¿acaso el dueño de la viña no come también del fruto de su viña? Haciendo esbozo a que él estaba de acuerdo a que los ministros tenían que ser sustentados por la obra. Luego, él en el versículo 11, dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, y aquí él comienza su interpelación a decir, yo decido no ser mantenido por la obra. Dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo en el Evangelio de Cristo. Y él, cuando decía obstáculo, se refería a estos ministros que habían hecho el mal uso de las finanzas y habían sacado usufructo malintencionado de la obra del Señor, no en una mantención honesta, sino que de la riqueza por medio de aquellos que profesaban la fe y tenían este deber de poder sustentar al ministro. Entonces, él dice, yo tengo un sentido de independencia y renuncio a todo lo que puede causar tropezadero para mis hermanos en la fe. Entonces, dice, luego él continúa con esta retórica, con este fundamento de decir yo decido no ser sustentado por la obra, y vamos al estudio de los versículos 15 y 18, que señala que el verdadero galardón es por el que él trabaja, no por este sustento. De nuevo, haciendo hincapié a que Pablo certifica y corrobora a que los ministros de fe deben ser sustentados por sus iglesias, pero habían otros contextos en que se daba la dualidad, que ese remanente, ese pueblo, no tenía la capacidad financiera para sustentar al ministro, al pastor, al evangelista. Y era ahí el contexto donde estas personas tenían la dualidad de poder trabajar para sustentarse por sí mismos y recibir también el apoyo de la obra. Sin embargo, cuando estaba la condición de la iglesia de poder sustentar al ministro,
debían hacerlo con todo gozo, porque el galardón que se estaba ganando era el poder propagar el evangelio de buena fe. Entonces Pablo, en base a desde esa primicia, él dice: yo soy libre, libre de no deber nada a nadie ni ser tropezadero de nadie, por consecuencia de que habían sacerdotes que se habían enriquecido, lo que anteriormente les había comentado. Entonces, él dice, como última carta de presentación, dice: por favor, yo parafraseando la palabra, dice: por favor, déjenme en la decisión que tomo de no ser sustentado. Y en el versículo 17, estamos en el capítulo 9 de Primera de Corintios, en el versículo 17 dice: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Y ahí vuelve a confirmar que el sustento económico para los ministros de fe son un derecho establecido por la ley. Entonces, Pablo, reconociendo que su primer fundamento es el privilegio de llevar la palabra de Cristo sin un costo monetario para aquellos que eran débiles de la fe y no comprendían cómo debía ser sustentado el ministerio. Él dice, que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Entonces Pablo, finalmente en los últimos versículos de este capítulo 19, señala que el servicio que él tiene es por una decisión libre de servir a Cristo, postergando sus derechos como ministro en la fe, y sino más bien adaptándose y sometiéndose a toda condición. Recuerde que en Filipenses Pablo dice: he aprendido a estar gozoso en todo tiempo, en la abundancia, en la escasez. Luego Pablo, en este capítulo 9, señala y dice: dentro de los límites que me da la palabra de Dios, yo he sido versátil, y para poder ganar a judíos, yo he actuado como judío, siempre respetando el fundamento de Cristo. Pero a aquel que ha sido débil, yo también me he puesto a la altura de esa debilidad en la fe para poder hacerlos adeptos a Cristo. Y esto lo encontramos en los versículos del 20 en adelante, donde dice: más he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Él señala, sabiendo que mi ley es Dios conmigo. Dice, 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Y en el 23, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces, finaliza Pablo haciendo una reflexión y dice: así que yo, que de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que así, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Con esto, Pablo sella el capítulo 9, reconociendo que él se posterga a sí mismo para beneficio de aquellos que todavía no tienen la madurez en el conocimiento en Cristo, sabiendo que tiene derechos, pero él voluntariamente renuncia a sus derechos en pro de la libertad que Cristo le ha dado. Finalmente él dice: no golpeo al aire, sino que golpeo mi propio cuerpo
en una manera figurativa, no era una autoflagelación a golpearse, sino era una señal de decir que se posterga en servicio de su prójimo. ¿Para qué? Para que ese galardón mayor que tienes tú, joven, que tiene usted en la fe, que tengo yo, es saber que voluntariamente decidimos propagar el Evangelio en todo amor de Cristo, sobreponiéndonos a toda adversidad, porque nuestro galardón es que más personas conozcan este amor insuperable de Cristo. Así que esta es la lección del día de hoy, esperando que el Señor pueda sellar en nosotros esta humildad, esta redención, esta característica de Pablo, el servicio tan notable, tan llena de ejemplo, que sin duda es el mayor sello del Espíritu Santo en el ministerio de Pablo. Oramos al Señor. Gracias, Dios, te damos en esta oportunidad porque tú nos corriges, nos enseñas desde lo más macro a lo más nutrido, a lo más pequeño de tu palabra. Señor, gracias porque nos enseñas a ser buenos ciudadanos, buenos hombres y mujeres en la fe, buenos hijos, Señor, buenos entes de cambio. Y hoy día, Señor, tú nos confirmas de que el sustento de tu obra, de aquellos que voluntariamente profesan el Evangelio y ministran a otros y son beneficiarios, esas personas, tenemos la capacidad de poder sustentarlos, Señor, en el ministro, en sustentarlos en lo que es el día a día, económicamente, financieramente. Señor, dota por favor de voluntad a todos nuestros corazones, a todos aquellos que tienen un cuestionamiento frente a este segmento de la palabra. Señor, sabemos y entendemos de que tú eres un Dios ordenado y dentro de ese orden hay un estatuto que es poder privilegiar la obra por medio de ese diezmo para que aquellos que tú has escogido tengan la libertad de seguir ministrando a muchos, Señor, a muchos, que muchos puedan conocerte. Gracias por todo, amado Dios. Reconocemos que te amamos, soberanamente te amamos, Señor. Coloca esa postergación de nuestro yo, de nuestro ego, de nuestros límites que siempre guardamos, que nadie venga a sobrepasar. Tú hoy día nos enseñas de que hubo uno, Jesucristo por sobre todo. Luego un hombre de carne y hueso que tenía, Señor, la capacidad de poder llevar tu palabra con tanto poder, sino cómo pensar que era por capacidad humana, sino rectificar que toda esa buena dádiva venía de tu Espíritu Santo. Permítenos negarnos a sí mismos para que otro pueda llegar a tu amor, Señor, ser testimonios el día a día de que tú eres un Dios que no mira nada, simplemente ofrece su servicio. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Un privilegio haber estado con ustedes.